más cordial de la bienvenida este día que a nivel mundial se celebra el Día Mundial sin Tabaco, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Y hace un momento platicábamos con el maestro Miguel Ángel Pérez, que se encuentra con nosotros, es nuestro coordinador de las maestrías. Ahí está, ahí lo tiene, para quien no lo conozca. Y estábamos platicando que este día ha sido muy especial por una serie de noticias que la maestra Aileen nos va a compartir en un momento, que seguramente marcarán una etapa muy interesante en los esfuerzos de la salud pública en relación al tabaquismo. Y bueno, esta masterclass estará el día de hoy presentada por una super especialista, aquí la tienen, es la maestra Aileen Castañeda, quien apreciamos y queremos mucho. Les voy a dar datos nada más, algunos de su trayectoria profesional. Ella realizó estudios de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en adicciones, egresada de nuestra Universidad Hebraica. Y quiero decir que ella ha tenido mucha experiencia en diversas instituciones de educación superior. Recuerdo el Centro de Estudios Montefénix, la UNAM, y ha tenido en su experiencia profesional en el campo de las adicciones estudios muy interesantes, por ejemplo, de farmacología conductual, de investigación educativa. También ella es colaboradora de un área de apoyo psicopedagógica en la Universidad de Pedregal. Ha tenido publicaciones internacionales, ha participado en congresos nacionales e internacionales. Quiero destacar que es una extraordinaria docente y da clases en varias materias. Una de ellas tiene que ver con la neurofisiología y las adicciones. Y el día de hoy nos va a hablar sobre un tema que me parece que es importantísimo en este momento, que tenemos que reflexionar, sobre todo los que somos padres de familia. Y en ese sentido les damos la más cordial bienvenida a algunos colegas, algunos alumnos egresados de nuestra universidad. Veo ahí a Vicky, algunas profesionales de diferentes campos. Ya nos iremos presentando. Les invitamos a que hagan sus preguntas, lo vamos a hacer a través de chat. Al término de esta presentación estaremos haciendo este diálogo con ustedes, y con esta presentación les damos la más cordial bienvenida y le dejamos el espacio a la maestra Aileen Castañeda. Bienvenida. Gracias, Pepe. Bienvenidos a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí. Para escuchar esta pequeña clase, ¿no? La idea es mostrar cómo es una clase, más o menos de lo que damos en la Universidad Hebraica, de quiénes somos nosotros como profesores y qué formamos en nuestros alumnos. Y bueno, hoy es el Día Mundial de No Fumar, y bueno, el tema viene a esto. Yo, como dijo el maestro Castrejón, he trabajado sobre todo en instituciones educativas de nivel superior y medio superior. Y me ha tocado ahora tener a los alumnos, ¿no? Ya no a lo mejor con cigarrillos, hay los que fuman cigarrillos, pero los que vapean. Entonces también vamos a hablar de las realidades de los vapeadores, ¿no? No en un término moralista, sino en un término real de qué está sucediendo, del riesgo que pone en la salud, ¿no? No solamente de los que vapean. Ya hay evidencia que también los que no vapeamos, pero que absorbemos que inhalamos el humo del vapeador, ya empiezan los primeros estudios que dicen que también tienen un efecto, ¿no? Cuando hablamos del cigarrillo, hablamos del humo de segunda mano, que es el que respiramos los no fumadores, y ahora también con los vapeadores. Bueno, entonces les voy a compartir mi presentación, voy a ir platicando con ustedes cada parte, y bueno, creo que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad, Pepe? Así es. Sí, nada más estuveme controlando el tiempo porque como no tengo aquí el reloj, y esta clase, pues para que yo no me extienda, porque los que me conocen, pues saben que podría estar yo hablando y hablando de estos temas, me encantan, y me gusta compartir lo poco, lo mucho que puedo saber acerca de esto. Bueno. Entonces, ¿cuál es la realidad sobre el tabaco y los cigarrillos electrónicos? Ahorita vamos a ir explorando esta parte. Entonces, ¿qué significa?
yo les decía que aquí el placer de fumar, entonces dije, pues, ¿qué es fumar, no? A lo mejor todos pensamos qué es fumar y siempre pensamos en los cigarros. Hay muchas maneras de fumar, ¿no? Entonces, la Real Academia Española dice que fumar es aspirar y despedir humo producido por la combustión del tabaco o de otra sustancia herbácea preparada en forma de cigarro, cigarrillo o pipa. Entonces, cuando hablamos de estas pipas de agua, también estamos fumando. Ese es otro que se ha vuelto muy común, las pipas de agua. Y puede ser cualquier sustancia. Entonces, cuando hablo de fumar, no solamente hablo de fumar tabaco, podemos fumar marihuana, podemos fumar varios productos. Entonces, siempre que hay la parte de aspirar y despedir un humo a través de una combustión, y vamos a ver que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos tienen esta función de despedir un humo, se los voy a explicar, pues estamos fumando. ¿Por qué el fumar se ha vuelto un problema de salud pública, no solamente en México, sino en todos los países? Cuando nosotros vemos las estadísticas del fumar y del número de recaídas que hay cuando hay un tratamiento para dejar de fumar, y si alguno de ustedes ha sido fumador o tiene fumadores alrededor o sigue fumando, los fumadores son los que tienen más recaídas a volver a fumar que otras sustancias, ¿no? El tratamiento para dejar de fumar es muy complejo, es muy difícil para mucha gente y por eso se vuelve un problema de salud pública, porque la carga que hay por las enfermedades asociadas al fumar es muy alta para los países. Entonces, bueno, les voy a hablar de toda la parte de legalidad, vamos a llegar ahí, pero se ha visto que es un grave problema para todos los países las consecuencias del fumar. O sea, yo fumo y las consecuencias, eso es lo que hace que se vuelva tan grave y por eso un problema de salud pública en todo el mundo. ¿Por qué se vuelve tan adictivo el fumar? Y me voy a regresar a que cuando yo fumo, utilizo una vía de administración. Todas las drogas, las legales y las ilegales, las legales son el tabaco y y el alcohol, y las ilegales, pues la que quieran, marihuana, heroína, que también se puede fumar, también se inhala la cocaína, ¿no? Se calienta y también se inhala, es diferente a un vapeador, pero por ejemplo el crack, ¿no? Todas estas entran por esta vía, que es la vía de inhalación. Esta vía de inhalación no pasa por el sistema digestivo, entra rápidamente el fármaco, ¿no? O la droga a los pulmones, y al entrar rápidamente a los pulmones pasa a la sangre arterial, llega al corazón y llega muy rápidamente al cerebro. Entonces, se vuelve muy adictiva porque hay un concepto dentro de la psicofarmacología de las drogas. Este concepto dice que una droga es más adictiva si entre el tiempo que pasa en que yo hago el consumo y tengo el efecto en el sistema nervioso central, entre más corto sea ese tiempo, más adictiva es la sustancia. Entonces, lo que se ha observado es que todas las sustancias que son fumadas, que son aspiradas a través de un humo, son mucho más adictivas que las sustancias que tienen otras vías de administración. Y me voy a un ejemplo que no es el cigarrillo, por ejemplo, la cocaína. La cocaína hay varias formas de consumirla y una de ellas es en forma de crack o de piedra. Y entonces hasta los mismos consumidores de cocaína te decían que inhalaban, ¿no? El polvito, el hidrato de cocaína, pero que con el crack se clavaban mucho más rápido porque esa se quema y se inhala el humo. Y es mucho más rápido que si la snifan, ¿no? Que es a través de la nariz. Entonces, la vía inhalada lo que hace es que lleguen muy rápidamente
estas drogas al cerebro, por lo que los consumidores de drogas es una forma muy común de consumir las drogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos les tendrían miedo a inyectarse, por ejemplo, heroína. Ya sabemos que también hay derivados de opiáceos que se pueden inhalar. Entonces, al ser inhalada, hay menos miedo porque no me inyecto una sustancia y además llega mucho más rápido al cerebro y entonces la dependencia, la necesidad o la búsqueda de la sustancia se incrementa. Entonces, una característica muy común del fumar, y por eso es tan adictivo el fumar, es la vía de administración. Luego, aquí está. Entonces, aquí traigo dos cosas muy importantes. Lo que nosotros conocemos más como fumar como adultos son estos cigarros, ¿no? Y aquí traigo una imagen donde vienen unas cuantas de las sustancias que trae el cigarro, ¿no? Entonces, hay que trabajar, cuando hablamos de fumar cigarro, vamos a hablar que existe una sustancia que se llama la nicotina, que es la que produce la dependencia, o sea, las ganas de fumar y que hace que se repita el consumo. Esa es la nicotina. Muchos de los daños secundarios al fumar lo producen todas estas sustancias que se producen a la combustión del cigarrillo, ¿no? Entonces, hay ácido acético, arsénico, alquitrán, que vienen en todas las cajetillas, hay cianuro, metano, hay tolueno, metanol, formaldehído, butano. Hay un montón de sustancias que cuando hacen combustión vamos a tener efectos a largo plazo en todo el cuerpo. Ahora, lo que se conocen, hay varios tipos de sistemas electrónicos, de los que yo les voy a hablar principalmente, pero sí voy a mencionar los otros, son los sistemas electrónicos de administración de nicotina, SEAN por sus siglas. Existen diferentes tipos de SEAN, ¿no? De estos sistemas electrónicos de administración de nicotina. Entonces, por ejemplo, hay unos que son desechables, hay unos que tienen un tanque pequeño, hay unos que tienen tanque recargable, ¿no? Hay unos que utilizan pilas, otros que no utilizan pilas. Hay muchas maneras de estos dispositivos que vamos a utilizar. Unos se cargan a través de USB, así como se carga casi el teléfono, como cargamos muchas cosas, también lo podemos tener por estos cargadores. Entonces hay unos de gran tamaño, otros más chiquitos, hay unos que se llaman los cigarrillos electrónicos, estos tienen mayor cantidad de nicotina, pero muchos de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina, lo que se ha dicho es que son mucho más seguros que fumar un cigarro normal. Hoy les voy a demostrar qué se dice y qué se sabe dentro de la investigación dentro de estos sistemas electrónicos de administración de nicotina, qué se sabe, pero es una investigación que está en ciernes, porque son dispositivos bastante nuevos, vamos a decir, en lo largo del tiempo, y apenas están haciendo los estudios y las comprobaciones científicas para saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Muchos de estos a veces nos dicen, sobre todo los jóvenes, que no tienen nicotina. Hay uno que es muy famoso, que ahorita se los voy a mostrar. Bueno, antes de esto, se los voy a mostrar, que es el famoso masking. El otro día tuve la oportunidad de ir a la Condesa, así se llama, como el masking tape, pero con doble K. Se llama masking, y entonces han visto la gente que va con las cajitas y lleva el chicle y el Kleenex, y entonces te venden los cigarros en cajetillas o te venden, no sé, o por separado los cigarros, que es ilegal, no se pueden vender los cigarros uno por uno, está prohibido y es ilegal hacer eso, pero ahora me sorprendieron, llevaban masking, ¿no? Entonces tú ya puedes comprar con la que vende los chicles y vende los Kleenex, el masking, y ahorita se los voy a enseñar, es una de las... lo venden, por ejemplo, en Mercado Libre, en Amazon.
es muy fácil comprarlo, ni siquiera tengo que ir a una tienda especial en dispositivos electrónicos, lo puedo comprar en línea, ¿no? Ya hay un montón de disposiciones legales, pero yo hasta el día de ayer entré y a Mercado Libre y pude ver mi masking y podía haber comprado mi masking, ¿no? Ese es un tipo. Cuando yo hasta ayer también hice una revisión de sistemas electrónicos de administración de nicotina o de cigarros electrónicos o de vapeadores y me salieron como más de 100 tiendas físicas en la Ciudad de México, pero todos también de los que te venden en línea. También la experiencia que yo tengo dentro de la escuela es que los venden mi cuate, o sea, mi cuate me lo vende, ¿no? Dentro de la escuela o fuera de la escuela, ya ni siquiera tendrían que ir a un Oxxo a un lado, sino hay hasta hace unos meses en el Estado de México, porque a lo mejor muchos de ustedes son del Estado de México, vendían máquinas dispensadoras de estos vapeadores. O sea, como vas y sacas tu refresco o la papita de las máquinas dispensadoras, había máquinas dispensadoras de estos. Bueno, ¿qué son los CEANs? La Organización Mundial de la Salud ha definido a todos los dispositivos que administran nicotina y que no sean el cigarro convencional. Entonces, todos los que tienen, aunque sean muy pocas cantidades de nicotina, hasta grandes cantidades de nicotina, van a entrar en esta clasificación. Existen una gran variedad de los cuales se componen de estos elementos. Estos son los básicos, un cartucho receptáculo que contiene una solución líquida. Eso es lo que se le va a llamar el e-líquido o el e-jugo. Esto puede tener nicotina. Hay muy famosos vapeadores para la marihuana. ¿Y qué ha hecho? Muchos de estos tienen saborizantes. Pueden ser saborizantes fresa, mango, kiwi, fresa con menta, lo que ustedes gusten, porque hay de todos colores y sabores, pero hay unos de estos saborizantes que contienen alcohol. Entonces es nicotina con whisky y fresa, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor con whisky no va la fresa, pero con lo que tomen el whisky, o sea, pueden ser de diferentes sabores, pero pueden contener alcohol. Entonces, muchas veces las poblaciones más jóvenes pueden buscar estos vapeadores que además de tener un poco de nicotina, tienen alcohol más un sabor, porque sus papás no van a detectar que huele al cigarro ni que huele a alcohol, porque no es algo que beban, sino es algo que se aspira, ¿ok? Lo siguiente, tiene que haber un elemento calentador, aunque no haya una pila o algo que lo recargas, todos traen adentro un elemento que calienta para que pueda salir el vapor, una fuente de energía, que es una pila, que puede ser recargable o no recargable, y una boquilla por la cual se inhala. Entonces, no todos tienen una parte de contacto, pero todos tienen estas cuestiones internas, aunque tenga lo tiro, ¿no? Por ejemplo, en este vapeador, el que yo les decía que es muy común entre los chavos, el que famoso masking, hay unos chiquitos y dependiendo de del masking te dicen, ay, por ejemplo, ¿no? Este tiene 100 probadas y este tiene 250, este sería uno más grande que otro, ¿ok? ¿Y qué les hacemos? ¿Qué sucede? Todos estos sistemas electrónicos alternativos para la administración de nicotina, funcionan calentando un contenido líquido, lo que resulta en un aerosol o en un vapor. Es el mismo principio que tendría una pipa de agua, ¿no? Se pone el agua y este vapor entra y es el que se inhala. A este acto, ¿no? Se le ha puesto en español vapear o vaping en inglés. Entonces los chavos vapean o hacen vaping, que es lo que están utilizando. ¿Por qué? Porque están inhalando, están absorbiendo este aerosol o este vapor y se va a ver como un humo blanco. A diferencia del cigarro, que se ve un humo mucho más oscuro, este se va a ver como un humo, o más bien es un vapor que va a ser blanco, se va a ver como si fuera un vapor de agua. Entonces, miren, aquí les traigo. Estos son, aquí hay, por ejemplo, estos son los vapeadores grandes
Estos pueden ser los refiles que hay para ciertos vapeadores, ¿no? Si se fijan todos estos. Y los que ahorita, por ejemplo, estos tienen una pila y son recargables. Y si se fijan, aquí tienen un líquido. Entonces lo que hacen, le echan una gotita del sabor que gusten y hasta huele a eso. El que yo he visto, perdónenme, el que yo he visto mucho que están utilizando los chavos es este, Masking, ¿sí? Que es muy parecido a este. A estos aquí, estos son desechables, son muy ligeritos y esta es la forma que tienen. Y entonces dije, pero si yo soy papá y veo esto, digo, pues se prende. Y si se prende, pues llevo una pila y ya entiendo cómo funciona. Pero si yo veo esto, ¿no? Uno lo voltea en la escuela cuando empezaron los vapeadores, me decían, pero ¿cómo le hacen a esto? ¿No? ¿Cómo es que lo consumen? Y entonces, los que son papás, abuelos o las que están aquí les traigo, si uno quiere aprender a vapear, que existe algo maravilloso que todos los chicos ocupan, que se llama YouTube. Todo lo que no saben lo encuentran en San Google o en YouTube, ¿no? Y ya, bueno, ya no digo TikTok, pero entonces, creo que sigue compartiéndose mi pantalla, ¿no? Le voy a poner una pausa a esto, lo voy a adelantar al minuto que ya lo traigo aquí, que para que ustedes vean cómo funciona este vapeador, ¿sí? Me dices, Pepe, si se oye o no el sonido, si no, porque creo que lo tengo que compartir. ¿Sale? Gracias, sí te aviso. Ajá. ¿Sí se escucha o no? ¿Se escucha? Bajo. Se escucha muy bajo. Muy bajo. Ya le subí todo lo que yo podía subir. Pero bueno, no me interesa lo que dice el señor, este chico, sino lo que van a ver ahorita. Me voy a regresar aquí para que vean cómo funciona este vapeador. Este es muy parecido, es un masking. Vamos degustando. Hay que cerrar esta presentación y abrirlo del otro y luego volverlo a compartir para que se vea. Ok, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Perdónenme. Aquí está. Compartir sonido. Voy. Entonces, para los que no tienen experiencia en el vapeo, porque no todo el mundo es experto en esto del vaping, o a lo mejor nunca lo han visto. Menos peor. Entonces, amigos, vamos a degustarlo. Saca poquito. Lo que me he dado cuenta es que si le das como que una nada más, así, saca muy poquito uno. Le tienes que dar como una o dos y después el bueno, por así decirlo. Y ya saca un poquito más. Está muy ligerito. Está muy... está rico, la verdad sí está rico. Es de fresa con lichi, como ya les había mencionado. Tiene la parte de aquí abajo, tiene como una lucecita que indica cuando pues le estás jalando. Y si le me he dado cuenta que por ahí entra como el aire cuando inhalas. Y si lo tapas, no se puede. Entonces, está cool, está chido. Algo que me llamó mucho la atención es que en este tipo de productos hay muchísimos sabores, amigos, de verdad. Bueno, la idea de aquí no es que todos vapeamos, como nos dijo el chavo que está súper cool, que está súper ligerito. ¿Qué sucede cuando yo escucho eso? Yo siempre he hablado que el consumo de sustancias y las drogas son objetos que están fuera de nuestro cuerpo y que nosotros decidimos qué hacemos y qué no hacemos con ellos. Pero hay algo que es muy importante que nosotros como profesionales de las adicciones hablamos, que es la percepción de riesgo. Regularmente al adolescente le cuesta trabajo percibir el riesgo, ¿no? Y entonces, como diría mi abuela, se avienta como el borras, ¿no? Si le dicen aviéntate, pues me aviento, ¿no? O sea, no hay esta percepción de riesgo.
Cuando nosotros vemos estos productos que pareciera que no hacen daño, que parecieran que están ligeritos, no huele, están cool, ¿no? Se disminuye la percepción del riesgo. Y entonces ya no pueden valorar realmente el objeto, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, yo tengo un consumidor de sustancias y me puede decir, no, yo no le meto la heroína. Esa es una droga dura, ¿no? Los que hemos escuchado, esa sí me da miedo, yo no me meto. Entonces, hay una percepción de riesgo y hasta el mismo consumidor de sustancias se cuida, ¿no? Ahí no le entro acá, pero no le entro a esto. Cuando se disminuye en edades muy tempranas esa percepción del riesgo, es mucho más fácil que los chavos lo hagan y ya no van a oler a cigarro. Si uno les huele, ¿no? Tu mamá antes te olía el pelo, hueles a cigarro, ¿no? Ahora tu mamá te va a oler, ay, qué rico huele a fresa con lichi, ¿no? No va a haber esta sensación de mi mamá me va a cachar, mi mamá me va a dar cuenta. Y estamos viendo que el consumo de este tipo de productos cada vez es a edades mucho más tempranas, lo que pone en mayor riesgo a los adolescentes. Esa es nuestra población de riesgo, porque ahorita, pues uno como adulto dice, ay, pues, o sea, yo ahorita digo, vapear, pues qué flojera, o sea, hay cosas más divertidas que hacer en mi adultez que ponerme a vapear. Pero cuando eres joven, tienes otras cuestiones que te están moviendo. Entonces, ¿qué se ha dicho en el mundo del vapeo? Fíjense, les traigo datos de Estados Unidos. Esto es del 2020, que publica el NIDA, el National Institute of Drug Abuse. Y lo que dice, fíjense, aquí te dicen el vapeo de nicotina en estudiantes de universidad. El 6% consumía en el 2017, en el 2019 consumía el 22%. Para nosotros, ese es un crecimiento exponencial del consumo de estos. Y estos son chicos que van en preparatoria, son los que no están en la universidad. Del 8% en 2017 se subió al 19%. Entendiendo que en Estados Unidos la edad para tener poder comprar todo esto es los 21 años. Hace poco la legislación de Estados Unidos disminuyó esto a los 18 años. Entonces, fíjense, ¿eh? Bueno, pero también aquí habla del vapeo con cannabis. No solamente ya el vapeo con nicotina, sino con cannabis, que hoy no me toca hablar de cannabis, pero lo traje. Los estudiantes de universidad en el 2017 así consumían la cannabis, el 5%. En 2019 era el 14%, casi es 3 veces más la población. Y en el 2017, los que estudian preparatorias es el 8%, y en 2019 era el 17%. Luego les traje la parte de España, de los estudiantes de España, en las encuestas que hacen para estudiantes de secundaria. De aquí, la encuesta de uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. Y aquí te hablan de los cigarros electrónicos. Estoy hablando de secundaria, pues chicos entre menores de los 16 años. Y aquí vemos, bueno, aquí vienen hasta 18, aquí vemos las edades y fíjense, las mujeres, el 43% había utilizado un cigarro electrónico en su vida. A los 16 años, a los 14 años, el 39.8%. ¿Cuál es la importancia de estos datos? Entre más jóvenes son el consumo de sustancias, el cerebro no tiene las estructuras necesarias para evaluar el riesgo.
no se ha terminado de desarrollar lo que nosotros conocemos dentro de las neurociencias como la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la última parte del cerebro en desarrollarse y madurar y es el área de la toma de decisiones, es el área del juicio. Entonces, estos chicos apenas están desarrollando esta área. ¿Qué se ha visto? Que entre más jóvenes sean el consumo, el desarrollo de esta corteza prefrontal no es normal. No se hacen las conexiones a la parte mucho más emocional de nuestro cerebro con la corteza prefrontal. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si a ustedes les hacen algo o les chocan o se enojan mucho, pero no puedes salir de tu coche y golpear a las personas porque tu corteza prefrontal te dice eso no se puede. Te dice esto, ¿no? Es tu juicio. Te dicen no puedes hacerlo esto y entonces pues a lo mejor discutes, puedes hacer eso. Existe una corteza prefrontal que detiene. Si yo empiezo el consumo de sustancias, esta parte emocional con esta parte de la corteza no se conecta correctamente. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Actúan por el área de los impulsos. Y no me importa si empiezan consumiendo cocaína o si empiezan consumiendo marihuana o si empiezan consumiendo alcohol o inhalables o el cigarrillo. Tienen el mismo efecto en el cerebro. Entonces, al quitarles el riesgo, es mucho más fácil que lo empiecen a probar en edades muy tempranas y eso va a tener consecuencias en el desarrollo normal del sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver chicos con mucho más impulsividad, con menos estrategias para hacer una socialización mucho más adaptativa. Bueno. En Estados Unidos también se publicó que aproximadamente el 9.4% de los estudiantes de octavo grado, que es segundo de secundaria, habían utilizado nicotina en alguna forma, el 15.7% del décimo grado, que es primero de preparatoria, y el 24.6% en doceavo grado, que sería el tercero de la preparatoria en 30 días, ¿sí? Y también algún tipo de cigarrillos, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, lo que vemos es que se ha aumentado el vapeo y el consumo de cigarros en chicos en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el vapeo de 7.6 en octavo grado, de 13.1 en primero de preparatoria y en tercero de preparatoria el 19.6. Entonces, lo que se están reportando a nivel mundial, y traigo dos países que para nosotros son de referencia, uno Estados Unidos, porque es nuestro socio mucho más cercano, y la otra es España, que ha desarrollado muchísimos trabajos de prevención en el consumo de sustancias. Bueno, y aquí tenemos la ENCODAT, que es la última que tenemos. Estos son los datos que tenemos en México, y aquí te dice los adolescentes que utilizaron el cigarro electrónico alguna vez en su vida entre los 12 y los 17 años. Las mujeres un 4.9% y los hombres en un 8.2%. Y en los adultos, que son mayores de 18 años hasta los 65, es 3.6% en mujeres y 8.1% en hombres. Si nosotros lo vemos en total, los chicos están fumando más cigarros electrónicos que los propios adultos. Esto te habla que el cigarro electrónico solamente es una manera de fumar mucho más segura para el adulto, ¿no? Para dejar de fumar o para disminuir el consumo de nicotina, no está funcionando de esa manera. Lo están haciendo gente mucho más joven que se supone no deberían de estar fumando porque está prohibido para los menores de edad, ¿no? Y aquí vemos pues las estadísticas de adolescentes fumadores. Estos son de cigarros y estos son de adultos fumadores. Entonces, bueno, claro que los adultos fumadores son mucho más, es mucho más alto el porcentaje porque además es bastante caro el cigarro por todas las, ahora los impuestos que se les han puesto para disminuir su consumo. Bueno, ¿qué sucede? Entonces,
¿por qué el vapeador o por qué el cigarro produce este consumo problemático que puede ser dependiente o no dependiente, pero un consumo que le cuesta el trabajo al usuario controlar, que le cuesta al usuario tener, vamos a decirse, detenerse, ¿no? En este sentido. Y hablamos de una sustancia que se llama nicotina. La nicotina es la responsable de los efectos dentro del sistema nervioso central, ¿no? La nicotina, cuando se fuma, ya sea por vapeo o por cigarrillo, los efectos empiezan a los 10 segundos. ¿Se acuerdan que yo les decía que este concepto de que lo tomo y empiezo? Entonces, no sé si les ha tocado ver estos fumadores que están así de, necesito fumarme un cigarro, están dando la calada y los ves cómo empiezan a cambiar toda su conducta, se empiezan a relajar porque llega rápidamente al sistema nervioso central. Sienten rápidamente este efecto. En 10 segundos ya están teniendo el efecto de la sustancia dentro del sistema nervioso central. La nicotina se ha visto que tiene dos efectos muy importantes, unos que son estimulantes y los otros que son calmantes. Y les voy a explicar cada uno de ellos. La nicotina llega a un sistema de neurotransmisión que se llama acetilcolina, que es el sistema colinérgico. ¿Y qué significa esto para los que no estamos familiarizados con estos términos? Dentro de nuestro cerebro existen diversas sustancias que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores tienen la función dentro del sistema nervioso central de comunicar ciertos mensajes. Entonces, cada uno de estos neurotransmisores van a estar involucrados en diferentes conductas dentro de los seres humanos. Uno de estos sistemas es el de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que ha estado muy involucrado en los procesos de atención. Entonces, en este sentido, al estimular la actividad del sistema colinérgico, lo que produce es un incremento en la atención. Entonces, esta gente que te dice, estoy aburrida o estoy cansada, me voy a fumar un cigarro para concentrarme, tienen toda la razón. Les va a permitir mantener la atención. Existen evidencias y existen investigaciones que mejoran los tiempos de reacción cuando se fuma nicotina. El caso mucho más claro de este incremento de la atención es los soldados. Los soldados suelen ser muchos estos que fuman, ¿no? En este cansancio y necesito sostener la atención, fumo y entonces mantengo mucho más tiempo mi atención, pero también va a estimular la adrenalina, el sistema noradrenérgico, pero sobre todo el sistema de adrenalina. La adrenalina estimula un sistema que nosotros le llamamos el sistema nervioso autónomo, que es el simpático. El simpático nos pone en alerta. Si yo estoy así en la baba, ¿no? Y alguien pega la mesa y uno brinca, se estimula el simpático, ¿no? Y eso es ese shot de adrenalina, ¿no? Si estás así y alguien se te acerca, se te prende y entonces lo que haces, estás mucho más alerta, es un sistema que nos permite el alertamiento. Entonces, cuando la gente dice, me estoy aburriendo, tengo sueñito y me voy a tomar un cigarro para alertarme, tienen toda la razón porque permite esa estimulación. Pero también actúa sobre las beta-endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias dentro del sistema nervioso central que producen calma, que producen una sensación de bienestar, vamos a decir. Entonces, ¿qué sucede? Tienen un efecto ansiolítico, disminuyen la ansiedad. Entonces, yo me despierto y me pongo atento, pero no de manera ansiosa, sino de manera calmada, vamos a decir, de manera tranquila. Entonces, lo hemos visto, la gente es que estoy súper nerviosa, me voy a fumar un cigarro.
porque tiene este efecto ansiolítico de calmarme, de sentir esta sensación de tranquilidad. Pero ¿por qué es adictiva la nicotina? Porque actúa sobre el sistema de recompensa. Para nosotros el sistema de recompensa está vinculada a otra sustancia que se llama la dopamina. La dopamina, cuando se libera, se siente placentero. Yo les digo, se siente rico en el cerebro, ¿no? Entonces, cualquier actividad que nos produce placer, ¿sí? Se va a liberar dopamina. Entonces, todas las sustancias que pueden ser adictivas producen este incremento de dopamina en este núcleo accumbens, área ventral tegmental, esta área del placer, y entonces vamos a leer que es placentero. Pero nosotros como especialistas en adicciones y como estudiosos de las adicciones sabemos que existen otros tipos de adicciones, ¿no? Por ejemplo, la ludopatía, que vi que van a tener otro webinar y entonces lo voy a conectar, el de la ludopatía. ¿Quién lo siente bonito cuando gana? ¿No? Cuando estás jugando y ganas es de che, ¿no? Y vamos a dar, piensen en los jugadores, ¿no? He estado viendo el domingo el juego de fútbol, soccer, ¿no? Y ganó el Atlas y era una emoción de los jugadores, de los que le iban al Atlas, ¿no? El sábado, también el domingo vi a Checo Pérez que casi lloraba, ¿no? De esa sensación placentera de jugar, ¿no? Y entonces eso tiene que ver. Otra conducta que puede generar conductas adictivas, por ejemplo, el sexo. Hablamos de la adicción al sexo. Pues claro, se siente rico, si no, no lo tendríamos y entonces no habría niños. Entonces, el sexo se siente rico y entonces se libera placer ahí. Entonces, la dependencia en los sujetos y el enganche, ¿por qué me engancho a esa sustancia? Es porque produce placer o me alivia de cierto malestar. Entonces, si yo estoy ansioso y me calma, pues voy a fumar. Si yo necesito poner atención y me ayuda a poner atención, voy a fumar, porque eso me hace sentirme bien, me hace sentir placer. Entonces, hay una búsqueda de ciertas conductas que me van a ayudar a liberar, a disminuir un estado de malestar. Y eso produce, y al producir la dopamina normal más esa sensación de alivio, eso hace que las personas, diríamos comúnmente, se enganchen a esa sustancia y entonces podamos tener un uso problemático de sustancias o alguna dependencia. Ay, ya no pasa. Aquí está. ¿Qué hace el cigarro? El cigarro hace muchísimas cosas, pero ¿cuáles son las consecuencias de fumar cigarros? Lo que nosotros hemos visto y lo que se sabe es que disminuye la sobrevida de las personas, de los individuos. O sea, si yo puedo vivir 90 años, voy a vivir menos. Toda la gente fumadora va a tener una menor sobrevida. ¿Por qué? Por un montón de consecuencias. La primera se ha asociado a afecciones cardiovasculares, va a producir estas alteraciones dentro del sistema cardíaco, van a producir, por ejemplo, enfermedad coronaria, alteración de la vascularización periférica. Si ustedes han visto, sobre todo los fumadores fuertes suelen tener los labios morados o las puntas de los dedos blancas o moradas, porque ya no hay una vascularización normal, pero además va a incrementar el riesgo de infartos y de eventos vasculares, las embolias, los eventos vasculares cerebrales, ¿no? Estos infartos cerebrales, toda esta parte de la vascularización. También va a acelerar o agravar la arteriosclerosis, ya no permite que los vasos conduzcan correctamente la sangre, y va a incrementar el riesgo de cáncer. De un montón de cáncer. Los más comunes son pulmón, laringe, cavidad oral, cualquier parte de la boca, el esófago, también con úlceras y gastritis, el páncreas, la leucemia, que es un tipo de cáncer que se conoce de la sangre, de hígado, de riñón, de vejiga y en mujeres del cervix, cervicuterino. Es mucho más alta la incidencia.
Incrementa también el riesgo de padecer cataratas y diabetes tipo 2. Disminuye la función del sistema inmunológico. También se sabe que las mujeres fumadoras pierden la protección que las hormonas femeninas nos dan para los infartos. Las mujeres, las hormonas femeninas son cardioprotectoras. Regularmente cuando escuchen que una mujer muere de un paro cardíaco o de un infarto, si nosotros vemos la historia, fue fumadora o fumaba. Quita esa cardioprotección que nos dan las hormonas femeninas antes de la menopausia a las mujeres y se incrementa el riesgo de esta parte. También hay una alta incidencia, perdónenme, de problemas crónicos pulmonares. ¿Qué sucede en el pulmón, sobre todo con el cigarro, con la combustión del cigarro? Nosotros tenemos una sustancia que se llama elastina. Esta elastina lo que permite es que nuestros pulmones tengan esta capacidad de contraerse, ¿no? Los hace que tengan este movimiento, ¿no? Los hace elásticos, vamos a decirlo. Es más, las mujeres cuando ustedes ven las cremas antiarrugas dicen con elastina, porque nos vamos arrugando porque ya no tenemos esa elasticidad en la piel, ¿no? Entonces, por eso también las mujeres a veces cuando dicen que son fumadoras envejecen más rápido porque se va destruye la elastina. Entonces, cuando se destruye la elastina, no permite la elasticidad normal de todo el sistema respiratorio. Entonces, ¿qué vemos? Las bronquitis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, los que hemos tenido la oportunidad de ir a estos hospitales, ¿no? Ve uno los pacientes con EPOC, con el tanque de oxígeno y fumando, porque te dicen, de algo me he de morir, y ha de ser del cigarro, ¿no? De verdad que los ve uno, dice, no, o sea, ¿qué les tiene que pasar? Como dirían en AA, ¿cuál es el fondo, no? O sea, ya traes oxígeno, no puedes respirar y sigues fumando, ¿no? El enfisema pulmonar, la sinusitis, también disminuye la capacidad olfativa, ¿no? Y también de las papilas gustativas, se disminuyen. No sé si les ha tocado que a veces la gente que consume o que son fumadores le echan más sal, le echan más salsa porque va destruyendo todas esas terminales nerviosas y no se huele igual y no se prueba igual. También potencia los efectos de cancerígenos ambientales, ¿no? Existe el asbesto, existen un montón de cancerígenos y más en esta ciudad y bueno, el fumar va a potenciar que nos pueda dar un cáncer por estos cancerígenos ambientales. En mujeres disminuye la fertilidad y se incrementa el riesgo de abortos espontáneos. Las mujeres, hay estudios muy importantes a nivel mundial donde las mujeres fumadoras tienen mucho más dificultades de poder quedarse embarazadas y regularmente tienen abortos espontáneos a menor de las 12 semanas. Entonces, este es un riesgo. Si la madre fuma cuando está embarazada, vamos a tener bebés con un bajo peso del niño al nacer y tienen mayor peligro de la muerte súbita infantil. ¿Han escuchado de la muerte de cuna? Esta muerte donde los niños dejan de respirar, sobre todo en los primeros meses de vida, ¿no? Sobre todo en el primer mes de vida. Los niños de madres fumadoras que fumaron durante el embarazo van a tener mayor riesgo a esta muerte súbita infantil. Regularmente, la gente que fuma suele ser más irritable, no solamente cuando deja de fumar, sino fumando, también suele ser más irritable. Y también hemos visto que se aumenta el metabolismo de algunos fármacos. ¿Qué significa? Los fármacos se metabolizan más rápido y entonces su efecto es mucho más corto. Entonces, por ejemplo, muchos de los pacientes que consumen antidepresivos, el más comunes son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ese es un nombre científico, pero como antidepresivos son la primera opción terapéutica de los psiquiatras. Entonces, su efecto es más corto. Entonces, los que suelen fumar tienen que utilizar dosis más altas los médicos
para que se mantenga el efecto de ese fármaco por más tiempo. Entonces, no solamente va eso es un ejemplo, hay analgésicos, hay fármacos para cardiopatías y se va a disminuir, se va a aumentar su metabolismo, entonces se va a disminuir su efecto y regularmente van a producir problemas en el sueño, suelen producir a largo plazo insomnio. Ese es el cigarro. Y a lo mejor todo el mundo lo ha escuchado. Ahora los niños te dicen, no, ya no puedes fumar enfrente de mí, salte papá, ¿no? Y como que yo tengo ahorita un hijo de 16, a mí todavía me tocó el área de fumar estaba aquí y el área de no fumar estaba acá, ¿no? Nos dividía un pasillito. Ahora el área de no fumar está afuera, dependiendo de qué ciudad estés de la República Mexicana, porque en la Ciudad de México es mucho más estricto, pero yo he ido a provincia donde el fumador, el no fumador se va ahí a la esquina, ¿no? Y el fumador está en donde debe ser, ya sé que es ilegal, va a decir, pero eso no se vale, no, pero sucede en este país, ¿no? Entonces, bueno, eso ahora los no fumadores empezamos a trabajar en hacer prevención, en hacer muchas cosas, porque no fueron los fumadores, fuimos los no fumadores, que éramos más que los fumadores y dijimos no se vale y vamos a hacer campañas de prevención, vamos a ponerles impuestos, vamos a hacer muchas cosas para disminuir el consumo de cigarros. Y sí ha disminuido, no se ha eliminado y nunca se va a eliminar, pero sí se ha disminuido la cantidad de fumadores activos. Entonces, hay mucho más conciencia, pero se tuvo que trabajar mucho tiempo en esta conciencia y a lo mejor ya sabemos todos estos efectos porque nos los han puesto. Bueno, la famosa que me dicen los fumadores, la rata en la cajetilla, ¿no? Esa famosa rata que dicen, ay, me tocó de rata, ¿no? Los fumadores, la cajetilla. Me voy a ir consecuencias del uso de estos dispositivos electrónicos alternativos a la nicotina. Y de estos hay mucha menos investigación, pero ya hay una suficiente investigación que nos da los primeros indicios de qué es lo que está sucediendo y por eso se están prohibiendo de esta manera. Porque ya aprendimos que si somos lentos en poner estas restricciones o en poner estas campañas preventivas, el gasto es muy alto a nivel mundial, ¿no? De pérdidas de vida, de baja calidad de vida, ¿no? De muchas cosas, de pérdida de un bienestar. Entonces, por eso se está viendo tan rápido esto y a lo mejor tan determinante o tan moralista, pero es que ya esperemos que todos aprendimos la lección, ¿no? Entonces, lo primero que se ha visto con estos son la irritación de la boca y la garganta, ¿no? Se irrita la boca, la garganta. Que se ha visto también un estado asociado con un aumento de la incidencia de algunos tipos de cáncer. Ya están los primeros estudios donde nos hablan que la gente que utiliza estos sobre todo el cigarro electrónico, pero cualquier dispositivo, van a aumentar el riesgo de cáncer del pulmón, vejiga, piel y va a aumentar el número de tumores intestinales. Entonces ya hay las primeras evidencias de que sí también, al igual que los cigarros convencionales, también aumentan el riesgo de cáncer. También existe un mayor riesgo de infarto al miocardio y una disminución de la función reproductiva, así como aumento de la incidencia de candidiasis oral. ¿Qué es la candidiasis oral? Es un hongo y una bacteria. Y nosotros la conocemos más como una enfermedad de transmisión sexual, pero no siempre es de transmisión sexual. Al estar vapeando, se genera mayor humedad dentro de la cavidad oral, cambia el pH de la cavidad oral y entonces hay mayor incidencia que estas bacterias o estos hongos empiezan a producirse, ¿no? O empiezan esta infección dentro de la cavidad oral, porque estamos metiendo una humedad que no es la normal, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta humedad con la saliva, pero le estamos metiendo un vapor que no debería de estar en nuestro cuerpo. Y bueno, el infarto, claro, tiene nicotina y entonces la nicotina con el infarto es muy común
y en la función reproductiva. Que ya se sabe y no importa si el vapeador es de nicotina, si tiene o es de marihuana o de otro producto. Muchos de estos vapeadores utilizan el acetato de vitamina E. Es más, hace un mes o hace un poquito salió una alerta de COFEPRIS acerca del uso de vapeadores y hablaba de esta vitamina E. Esta vitamina E este acetato de vitamina E es un componente muy común en todos los dispositivos electrónicos, en estos vapeadores. Cuando se inhala, esta vitamina E va a interferir con el funcionamiento normal de los pulmones. Nuestros pulmones no van a funcionar normalmente. Se están haciendo los estudios a largo plazo del efecto de la vitamina E. Pero ahorita les voy a mostrar una enfermedad asociada al consumo al uso de SEAN y está muy vinculado al acetato de vitamina E. También el daño pulmonar de los vapeadores con marihuana, se aumenta el riesgo del vapeador si tiene vitamina E. Es más, en muchas alertas ya de la FDA y de la OCDE en Estados Unidos, es que no se vapee con el acetato de vitamina E, sobre todo si hay con nicotina, pero todavía hay un mayor riesgo si se hace con marihuana. También ya se han reportado accidentes por parte del uso de estos dispositivos produciendo daños en la boca. Y les voy a dar el ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Han escuchado esto que los celulares les explotan las baterías, ¿no? Y la gente se quema. Ya hay reportes de estos vapeadores que al estar vapeando ya han hecho combustión, o se ha roto ¿se acuerdan que hay una pila y hay algo que calienta para que salga el vapor? Si no se calienta no va a salir el vapor, aunque pareciera que no tienen pila ni nada, ya les demostré con el masking, que le hacen así, ¿no? Y se activa y se está vapeando. Entonces, ya hay reportes de accidentes cuando se está vapeando y hay daños y quemaduras en toda el área bucal porque explotan o se queman estos vapeadores. También se sabe que el uso de estos también tienen varias sustancias químicas que se agregan a estos líquidos. ¿Se acuerdan que el líquido es lo que tiene la nicotina, la fresita, este líquido que es el que se va a vaporizar? Y entonces se ha visto que sobre todo hay cadmio. El cadmio es una sustancia que va a aumentar el índice de cáncer y de otras enfermedades dentro del cuerpo. Es un metal pesado, el cadmio. Ok. En enero del 2021, la CDC, que es el control y la prevención de enfermedades por parte de Estados Unidos, reportó que había 2.711 casos de enfermedad pulmonar aguda relacionada con vapeo y 60 muertes confirmadas por asociadas al vapeo. Entonces, desde el 2020 y 2021 se llegó al consenso que se va a llamar EVALI. El EVALI son todas las enfermedades pulmonares asociadas a este uso de dispositivos electrónicos y se llama EVALI por sus siglas en inglés, que es E-Cigarette o Vaping Products Use Associated a Lung Injury. O sea, todas estas enfermedades asociadas a los cigarros electrónicos o al vapeo que existen. ¿Cómo se ve esta enfermedad? Se caracteriza por una dificultad respiratoria. Las personas tienen una dificultad de ingresar oxígeno dentro de su cuerpo. TOX, hipoxemia, es una baja del oxígeno. Y cuando se hace tomografía por emisión de positrones, se ven opacidades en los pulmones. Los pulmones se deberían de ver medios transparentes, vamos a decir, y en la TAC aparecen como opacidades, o sea, hay estas como manchas dentro de los pulmones, ¿ok? El uso de aceite de cannabis y la presencia, esto que yo les decía, de la vitamina E, está muy fuertemente vinculados a los brotes de EVALI, también con la nicotina.
Y estudios preliminares han observado que la inhalación incrementa la reactividad de las vías aéreas, la obstrucción de las mismas, la inflamación y el efisema. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la reactividad de las vías aéreas? La vía aérea debe de tener un ritmo, pero también cuando existe un evento, si corremos, tiene que cambiar rápidamente la vía aérea. Entonces, de empezar a respirar más rápido o respirar más lento. Entonces, esta reactividad se cambia o se pueden obstruir las vías aéreas. Entonces, ya no extra el oxígeno suficiente y esto puede producir un daño cerebral a largo plazo. El desarrollo de estas enfermedades, tanto pulmonares como cardíacas, también ya se ha asociado a daños cardíacos, dependen de la interacción del medio ambiente y los genéticos. ¿Qué tan graves son estos EVALIs o estos daños de los dispositivos electrónicos? Tiene que ver con factores que hay en el medio ambiente, pero también con factores genéticos. Entonces, si en esta lotería genética yo no traigo una buena carta, el uso de estos va a hacer que tengan un mayor riesgo. ¿Qué se sabe dentro de los cigarros? El humo de segunda mano, ¿no? Los fumadores pasivos. Ya sabemos que van a generar igual cáncer, ¿no? Van a ocasionar tos, flema, insuficiencia pulmonar, neumonía, bronquitis, todo esto que nos han dicho de los fumadores pasivos, es muy común que ya lo hayamos escuchado. Entonces, pues, ¿qué te dicen? Los niños, los lactantes, los niños muy pequeños expuestos al humo de segunda mano, pues van a tener más fácil incidencias de infecciones en el oído, pueden degenerar en asmas graves, en infecciones pulmonares y también se va a aumentar la muerte por el síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Esta muerte de cuna. También todo el mundo te dice, pues es que ese es el cigarro, con el vapeador no funciona, ¿qué creen? Pues que sí funciona. Ahí voy, ya me están, tenemos, ok, muy bien. Los SEAN también se ha visto que incrementan negativamente en la calidad del aire al interior. Cuando yo expulso, ese humo blanco que vimos en el video que expulsaba el chico, ese vapor que expulsa tiene nicotina. Si hay nicotina en el cigarro, va a haber nicotina en ese vapor. Yo no sé por qué la gente piensa que pues ese vapor es como agüita. No es vapor de agua. Este vapor de agua también va a tener nicotinas, va a tener partículas, diferentes partículas, hidrocarburos aromáticos, aluminio, ¿no? Va a producir, y esto puede producir daño al que está al lado de este paciente, de esta persona que está vapeando. ¿Verdad? Entonces también pueden exponerte a la nicotina y a otros productos tóxicos a través del vapor. Entonces, nada de que, ay, es que como ya no es peligroso, lo voy a utilizar y a ti no te pasa nada. No es cierto. Ahora, los no vapeadores, porque los otros no son fumadores, los no fumadores, ahora vamos a hablar, yo digo, de los no vapeadores, yo les acabo de poner ahorita el título, también tenemos que decir, no se vale vapear enfrente de mí. No lo vamos a hacer de esta manera, porque me va a poder, en este sentido de la parte de los vapeadores, ¿ok? Bueno, ¿qué sucedió? COFEPRIS y el CONADIT lanzaron una alerta del SEAN, que son estos dispositivos electrónicos alternativos a la nicotina, y luego los SSN, que son los sistemas electrónicos sin nicotina. Ay, mamá, este no tiene nicotina, nada más es vaporcito con aceite de manguito, aceite lo que sea, y los sistemas alternativas del consumo de nicotina, ¿sí? Que no contienen nicotina, pero que tienen otras cosas, ¿no? Todos estos son dispositivos electrónicos. ¿Qué nos dice la COFEPRIS y el CONADIC? Que existen daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, causando padecimientos como la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, el asma y el cáncer. Entonces, no importa si no tiene nicotina, aunque nada más tenga el vapeador, estos liquiditos, también producen daños, porque estamos metiendo un vapor que no debería de estar dentro de nuestra boca y dentro de los pulmones. Entonces yo digo, ¿y qué ganas de meterse un vapor? Pues, o sea, yo me acuerdo cuando mi mamá y yo era chiquita y me ponía el vaporizador, lo odiaba, ¿no? Y me decían, no te salgas al aire frío porque te vas a enfermar. Y yo decía, era horrible, ¿no? Y entonces ahora les gusta echarse el vapor, ¿no? Entonces, toda esta parte también se ha visto, dice la COFEPRIS, que daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, las cuales pueden causar arteriosclerosis e infartos en el corazón. O sea, está sucediendo lo mismo que con el cigarrillo normal. Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y de alteraciones a nivel reproductivo, como la disfunción eréctil, ¿no? O sea, aumentan la dificultad eréctil. Yo les decía, chicos, no lo hagan, están jovencitos, ¿no? A lo mejor no lo notan tanto, pero más grandes va a haber una consecuencia. También contienen niveles importantes de metales como el cadmio, que ya les había dicho, el níquel, el plomo, entre otros, que van a representar un riesgo a la salud. Y yo les voy a decir algo que sucede en México y que no sucede en otros países. En otros países, los que han tenido la oportunidad de viajar, pero los que no han viajado, lo han visto en la tele o en el cine. Cuando vas a Europa o vas a Estados Unidos, la gente, no hay quien te cargue la gasolina. ¿Qué hace la gente? Se baja y se carga su propia gasolina. Porque cuando la gasolina está en el medio ambiente, despide vapores que tienen todos estos daños en los pulmones, ¿no? En México hay, pero es un riesgo, o sea, ser el que esté en la gasolinera es un riesgo de inhalables impresionante, ¿no? Y se dañan las vías respiratorias, los pulmones, les da cáncer, es terrible, o sea, yo iría ahí por una de, yo sé que necesitan el trabajo, pero luego pienso en la otra parte, ¿no? Entonces, igual contienen estos niveles de metales. O sea, si yo no voy a respirar la gasolina y estoy poniendo, ¿por qué lo hago con un sistema de vapeo, no? No es algo malo, sino cuestiónate qué estás haciendo, ¿no? Y COFEPRIS dice, el cartucho que contiene 5% de sal de nicotina, a diferencia que dice nicotina, este es sal de nicotina. Cuando hablamos de algo que es una sal, tiene una mayor concentración de esta sustancia. Es equivalente entre 1 y 3 paquetes de cigarrillos. Entonces, si yo me compro un vapeador que tiene 5% de nicotina y digo que me dura una semana, estoy fumando entre 1 a 3 cajetillas. Si yo le digo a alguien, me fumo 3 cajetillas, le van a decir, no, fumas un montón, esos son un montón de cigarros, ¿no? Y si dicen, nada más me fumo este cartucho que tiene 5% de nicotina, nunca haces esta equivalencia. Entonces, está haciendo para nosotros cuando hacemos el diagnóstico de 1 a 3 paquetes de cigarrillos, ya hablamos de una dependencia importante a la nicotina, lo pueden tener con un vapeador. Con un solo vapeador y que te diga, me dura una semana. Entonces, es importante la información que tenemos porque la información nos va a hacer tomar decisiones. ¿Qué existe en el mundo y en nuestro país de regulación? Los gobiernos han regulado su venta, limitan su comercialización y se han enfatizado los beneficios de no fumar. No importa si es cigarro o vapeador. La idea es no fumar. Los consumidores ahora tienen más conciencia acerca del fumar cigarros. ¿Qué sabemos? Estas campañas de prevención, esto enseñarle a los niños de no pueden fumar enfrente de ti y tú le puedes decir a alguien que no fume enfrente de ti, ha hecho que haya mucho más conciencia, igual lo tendremos que hacer con los vapeadores.
México, acerca de la nicotina, ha firmado el convenio marco para el control del tabaco con la OMS, ¿no? Para obligar a mitigar y combatir este problema. Hay impuestos, hay un montón de esto de los áreas de fumar, no fumar. Ahorita estábamos hablando antes de la conferencia que ya no se va a poder fumar dentro del centro histórico, no importa si es espacio abierto o cerrado, no se va a poder. Ya había calles en donde se prohibía fumar y ahora se va a hacer más grande, ¿sí? Ya, ok, voy. Acerca de estos, se han presentado como productos menos dañinos. Eso es lo que dice el marketing, y con presentaciones mucho más dominosas. Pero lo que dicen en la CDC, la FDA y otras agencias dentro del mundo es que todavía no sabemos sus efectos a largo plazo. Entonces, ahorita todavía no podemos determinar que sean menos dañinos que los cigarros convencionales. Esto es un marketing, tenemos que cuestionarnos este marketing, y según ya la FDA, los menores ya no pueden comprar cigarrillos electrónicas ni en persona ni por internet. Se tiene que garantizar que todos sean mayores de edad. Ya me encanta no sé si han entrado a estas páginas, yo sí he entrado, y te dice, a partir de aquí tienes que asegurar que eres mayor de edad. Y yo les digo, ¿y cómo se aseguran que eres mayor de edad? Sacas la licencia de tu papá, pones el año de nacimiento y ya le hiciste, ¿no? Ok. Ningún SEAN, estos que no tienen nicotina y estos, tabaco, cuentan con, no hay autorización de COFEPRIS. No existe ni de la Secretaría de Salud. No están regulados en México. No están permitidos. En México hace 2 años quedó prohibida la importación de los vapeadores por decreto presidencial. En 2021 la Suprema Corte echa para atrás esta prohibición, y en abril de 2022 el Senado aprueba una nueva ley, no por Secretaría de Salud, sino por el área del SAT, donde se prohíbe la importación y exportación de los vapeadores. Entonces ya no se pueden traer vapeadores. Y en mayo del 2022, ya por decreto presidencial, se prohíbe su comercialización. No están permitidos en México ya los vapeadores. Bueno, les quiero agradecer. Esto es lo que les compartí. Y bueno, creo que ahí hay varias preguntas que me va a ayudar Pepe a hacerme. Sí. Y haré todo el intento por contestarlas lo mejor que pueda. Bien, el propósito de esta sesión, de esta masterclass, es que conocieran ustedes en este espacio abierto un poco de la dinámica de la maestría. Y déjenme presentarles a nuestro equipo de comunicación que les quieren compartir una información interesante. Adelante, Ana Cecilia. Y luego pasamos a las preguntas. Buenas noches. Les agradecemos mucho acompañarnos a este webinar organizado por la Maestría en el Estudio de las Adicciones de la Universidad Hebraica. Les voy a presentar los datos generales de este posgrado. Bueno, esta maestría cuenta con 2 opciones de especialización, que es en intervención preventiva y en intervención psicoterapéutica. Por ahora, durante el mes de junio, tenemos una beca del 15%. Las clases van a iniciar el próximo 2 de agosto de este año. La modalidad de este posgrado es presencial y se imparte en un horario los días martes y jueves de 16 a 22 horas. Las mensualidades son de $6,075 en un precio regular, y con esta beca del 15% quedarían en $5,163.75. También contamos con un diplomado. Este diplomado es totalmente en línea, es un diplomado en prevención de adicciones en contextos sociales. Vamos a iniciar clases también el 2 de agosto en un horario de martes de 16 a 21 horas en tiempo de la Ciudad de México. También contamos con un beneficio del 15% durante este mes de junio, y la inversión con este beneficio sería de 5 pagos de $3,228.3. Para la gente
que nos acompaña del extranjero, más o menos son 5 pagos de $164 aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio. Les voy a dejar aquí los datos del área de incorporación estudiantil. Nos pueden contactar vía telefónica, vía por correo electrónico o incluso por WhatsApp a cualquiera de nuestras asesoras. Si desean conocer el temario completo y el plan de estudios de la maestría, pueden ingresar a nuestro sitio web www.webraica.edu.mx, y ahorita en el chat les voy a dejar una tarjetita con estos datos para que los puedan guardar y tener a la mano por si tienen alguna duda. Con mucho gusto los vamos a atender. Muchas gracias. Esa es una invitación que les hacemos, y se dan cuenta que una de las fortalezas que tiene esta maestría es que son 2 posgrados en uno, que para la parte terapéutica tiene un programa de supervisión que va incluido dentro, con especialistas, que va incluido dentro precisamente del paquete de formación, y que afortunadamente me parece tiene una gran solidez por sus maestros, como hemos visto el caso de Aileen, y como hemos visto también algunos brillantes egresados que están preguntando. Ahora ya la maestra Isabel Baroeta, que estudió con nosotros, tiene una pregunta. No sé si se anime a abrir su micrófono y platicarlo. Luego le daría la palabra. Hay una invitación aquí que está haciendo Jacobo Neumann. Me gustaría si se la quiere hacer directamente. Y una pregunta también de Gaby Cruz, si les parece. Al final cerramos con Yolanda Monsalvo, que quizás quiera compartir su mensaje, además de las felicitaciones que están por ahí apareciendo. No sé si quieren hacer uso del micrófono o yo leo la pregunta con toda confianza. Yo Gracias. ya abrí mi micrófono, José. Adelante. Fíjate, me parece muy interesante el tema que tocó Aileen. Yo puse un artículo hoy en la mañana en Pulso Pyme que habla, y los invito a todos a revisarlo, específicamente por el Día Mundial de No Fumar, que es hoy exactamente. Tengo además un libro que se llama Por favor, deja de fumar, y si no lo haces, no empieces. Por esa misma razón, quiero invitar no nada más a Aileen, que la felicito por la parte de la charla que escuché, sino a todos tus catedráticos en el diplomado y en la maestría. Si les gustaría escribir con nosotros en Pulso Pyme, si me mandas un correo, ahí puse el mío, te mando la guía de estilo y les ayudo a todos los interesados a escribir con nosotros casos de éxito, comentarios sobre el terrible problema que es la adicción al cigarro o cualquier tema relacionado con la industria del tabaco, que es fuertísima en todo el mundo, etcétera, etcétera. Pulso Pyme van a tener la oportunidad de que los lean entre 4,500 y 5,000 empresarios promedio mensual, que puede ser algo interesante para ellos, para sus colaboradores, y podemos hacer una alianza con tu diplomado y con tu maestría, y toda esa información te la mando con todo gusto. Y al hacer una alianza estratégica, pues puede ser que si por lo menos, por eso yo escribí ese libro, una persona deja de fumar, pues ya fue un gran logro. Y estoy a la orden para cualquier cosa, José, Aileen y todos tus compañeros, todos los participantes, etcétera, etcétera. Gracias. Te vamos a tomar la palabra, Jacobo. Tenemos los datos que aparecen aquí, los registramos y vamos a establecer contacto contigo. Gracias por ayudarnos en esta labor. Quedo a la orden. Gracias. Gracias. Isabel, por ahí, si quiere abrir el micrófono, adelante. Nada más, gracias, Jacobo. Con mucho gusto, ahí estaré.
mandando un correito. Muchas gracias. Ya. Ahora voy con Isabel. Hola, Isabel. Hola, Eileen, qué gusto escucharte. Aprender de ti siempre es un gusto y un honor. Vi que se hizo por parte de la universidad, me parece que para el día 10 de mayo, una publicación muy interesante en donde hablaban tres maestras más allá de como profesionales, sino también como madres, y me vino esta pregunta, ¿no? Justamente, ¿qué consejos muy específicos podrías tú darle a los padres que descubren este consumo, ya sea de tabaco o de cigarros electrónicos en sus hijos y que pues no saben cómo actuar ante esto en primera instancia? Lo primero es no asustarse y no enojarse. Eso es creo que lo primero que uno tiene que detenerse. Es muy importante entender, yo siempre digo escuchar. El consumo de una sustancia o una conducta de riesgo, la que hagan sus hijos, tiene una respuesta a algo. Entonces, lo más importante es escuchar de dónde viene, ¿no? De dónde viene, de la curiosidad, ¿no? ¿Qué viene? Es que cuando lo fumo me tranquiliza, ya te habla de otra manera de consumo, ¿no? O sea, si es alguien que te dice, es que, ¿sabes qué? Me hace sentirme más tranquilo, me calma, ya tiene una función el cigarro electrónico. Lo hago porque mis amigos me presionaron. Hablamos de otra función del consumo. Entonces, en este sentido, yo primero lo que hago es no se asusten y no se enojen. Si en ese momento te enojas, te asustas o no sé qué, le dices, lo hablamos luego, time out, se sienta uno y lo escucha. Pero escúchalo desde él, no desde lo que tú necesitas como padre. Eso es bien difícil. Miren, yo tengo un hijo de 16 y les digo que de repente digo, respira, así como el de anuncio del 5, los que somos de 40 o más, así de, cuento hasta 10, ¿no? Así de, yo cuento hasta 200, no importa. ¿Qué necesita escuchar? No que necesita escuchar, ¿qué no necesita escuchar de mí? ¿No? O sea, no significa no regañarlo o no llamar la atención, no, se llama poner límites, escuchar desde dónde viene, cuál es la curiosidad, desde dónde está viniendo esta parte. Y para mí, eso es lo más importante. ¿Qué función está teniendo este dispositivo? Esto para mi adolescente, para mi hijo. Y eso es una escucha activa, es una escucha donde tus expectativas y tus necesidades como padre tienen que disminuir para escuchar las expectativas y las necesidades de tu hijo. Y eso les va a funcionar para esto, para cualquier conducta, ¿no? Si los cachamos teniendo relaciones sexuales, si los cachamos en lo que sea, creo que es desde mi punto de vista, funciona, Isabel. Muchas gracias. Hay una pregunta muy parecida y creo que vale la pena escuchar a las mamás. Y nos dice Yolanda, a ver si se anima a decirlo directamente. Tiene el caso de una sobrina y dice, y por eso estoy aquí. ¿Nos quieres comentar algo, Yolanda, sobre esto? Bueno, quizás tenga problemas con su micrófono, pero voy a leer la pregunta. Dice, ingresé a esta masterclass porque tengo una sobrina de 26 años que lo usa y ella cree que no es dañino. Dice, había escuchado de advertencia, pero con su ponencia tengo armas para comentarle y tener bases. Esto es muy interesante. No sé si le quieras decir algo más a Yolanda. Sí, la información es poder. Y fíjense la paradoja, en un mundo con mucho más comunicación y con mucho más acceso a la información, sigue habiendo distorsiones de la información. Entonces, por eso es importante tener la información de las áreas especializadas. Entren a NIDA, tienen esta información en español. El NIDA es el National Institute of Drug Abuse en Estados Unidos y tienen información. También hay una infografía de la Facultad de Medicina acerca de los vapeadores.
entren a esto y vean cuáles las consecuencias. La información es poder, y poder decir la realidad, que el otro tome la decisión con la información correcta. Eso es lo más importante. Adelante por ahí, si quiere alguien comentarlo, adelante. Por ahí escuchamos. Yo escucho una voz muy lejana. Sí, no sé si tengan problema. Bueno, hay comentarios muy interesantes, además de felicitaciones, que te hace, por ejemplo, Lorena, que te hace Carmen, Judith y varios, las vas a ver aquí en el... Y pregunta precisamente Victoria Osraim, la maestra Victoria, egresada, de las primeras egresadas de nuestra maestría. Nos da mucho gusto. Vicky! La estimamos mucho y nos dice, va a estar, ¿cómo puedo obtener esta grabación? Y precisamente la licenciada Ana Cecilia Flores nos da la dirección electrónica, la pueden colocar, porque me parece que esta información es importante para los padres de familia, para los maestros, porque a veces los chicos nos ganan con ciertos argumentos. Entonces la información científica basada en evidencias es contundente. Hay datos duros muy claros que tenemos que conocer, por supuesto, y poder dar una respuesta con este argumento de no pasa nada, es un insumo para la salud, tiene beneficios, etcétera, que ya vimos que en realidad es muy riesgoso. Hoy en este Día Mundial sin Tabaco, la OMS dice que el tabaco causa 8 millones de muertos al año. Calculen ustedes que los muertos totales por COVID fueron de 5.3 millones. Es decir, estamos hablando de una epidemia muy silenciosa que a veces la tenemos y necesitamos informar, conocer. Quisiera agradecerle a la maestra Aileen, su brillante, como siempre, sus alumnos la quieren mucho por esa capacidad de poder comunicar a veces cosas muy técnicas de una manera muy clara y entendible, y pedirle un mensaje final antes de cerrar esta masterclass, que les invitamos para que lo difundan y lo puedan ver, sobre todo los padres de familia. Van a encontrar información que hemos visto hoy de manera muy clara y esperemos que les sea de utilidad, como es el propósito que tiene la Universidad Hebraica de difundir toda esta información. Por favor, maestra Aileen. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharme, dedicarme este tiempo de su día a día, ¿no? Hacerse este pequeño hueco. Se los agradezco mucho. Que también me dan la oportunidad de hacer algo que disfruto muchísimo. Hablar y dar clases es algo que disfruto y me apasiona. Podría dejar de hacer muchas cosas dentro de la psicología, pero dejar de dar clases es como quitarme mi ADN, ¿no? Entonces, siempre que me invitan a estas cosas, me ponen a estudiar, me ponen a veces en crisis, pero lo disfruto mucho y por eso les agradezco estar aquí, porque yo no podría estar haciendo esto que disfruto tanto si no los tuviera todos ustedes enfrente mío, ¿no? Entonces, muchas gracias y gracias a la Universidad Hebraica, y bueno, espero que se lleven un pedacito de información que les ayude en su día a día, que les ayude en su vida y a todos los seres que les rodean. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí estará leyendo las felicitaciones que le hacen llegar de diferentes lugares. Están invitados próxima semana. Vamos a hablar de apostar todo para perder la ludopatía. Creo que es un tema fundamental y los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien y saludos a todos. Doctor Enrique Sesma, gracias por estar acompañándonos desde Querétaro. Y gracias a ustedes, es muy interesante y a poner en práctica todo eso. Menos fumadores. Ya nos platicará de la prevención de accidentes en una sesión que hagamos desde Querétaro. Igual Gustavo desde Aguascalientes por ahí. Los despedimos. Gracias por acompañarnos.